Vamos a otro tema muy relevante. Es esencial un mejor tratamiento en casos de abuso sexual y maltrato infantil en el país. Para eso, este viernes y sábado, la doctora Vivanco va a realizar clases a jueces y fiscales para hablar sobre cómo obtener evidencia de calidad en casos de abuso sexual a niños, respetando los derechos de las víctimas y evitando causarles un daño adicional a la agresión que vivieron. Para hablar sobre este tema estamos con justamente Lorena Vivanco, doctora del Chadwick Center del Hospital de California. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo primero es conocer cuál es la situación en la que llega una víctima de abuso sexual o maltrato. ¿Cuál es su condición más personal, más íntima, y cuál es el trato que debiera obtener por lo mismo? Bueno, el hecho de que el menor ya haya sufrido el abuso sexual parte de un drama sin precedentes. La idea es que una vez que se acoja a las instancias investigadoras, y en el caso mío personal al perito forense, es que nosotros como instituciones no traumaticemos al menor en una forma secundaria. Ya pasó por la peor parte del abuso, por lo tanto ahora tiene que venir la parte de la reparación. Y en ese sentido, ¿cuáles son los errores más frecuentes que se cometen a la hora de seguir un proceso en el que está involucrado un menor en estas condiciones? Yo diría que uno de los procesos más comunes en el fondo de traumatizar de nuevo al menor es cuando sin querer, ¿verdad?, las agencias involucradas, y a veces inclusive los médicos, entramos en esta como rueda de interrogar al menor múltiples veces acerca del abuso. Cada vez que alguien interviene o interroga al menor, tiene que revivir el trauma una y otra vez. Es lo que se llama la revictimización. Exactamente. ¿Eso de qué manera se puede solucionar? ¿Cómo lo han hecho a nivel internacional? Las experiencias más exitosas, por supuesto, para, por una parte, conseguir las pruebas objetivas que se necesitan para un proceso legal, y por otra parte, cuidar a ese menor de no ser revictimizado. Se pueden desarrollar políticas a nivel, digamos, de gobierno, como también a nivel estatal. En Estados Unidos cada estado es independiente, por lo tanto, yo que vivo en California, seguimos las pautas del Estado de California. El proceso es el siguiente: cuando se hace una denuncia de abuso, la policía va a responder inicialmente, va a tomar un relato preliminar de lo que pasó, y en el fondo se activa todo el sistema. El menor va a ser llevado a un centro especializado para que se realice una entrevista forense. ¿Ya? Que no la realizo yo, la realiza gente que está entrenada. Y después de eso va al hospital a hacerse la evaluación médico-forense. Cuando usted dice la gente que está entrenada, ¿qué tipo de entrenamiento y cuáles son las consideraciones que tienen esas personas a la hora de tomar una declaración a un menor de edad? Bueno, a veces son trabajadores sociales, a veces son gente con estudio en psicología, que tienen que tener un entrenamiento, digamos, para realizar la entrevista forense, pero eso también implica un entrenamiento de cómo interpretar al menor. O sea, no es lo mismo interpretar a un adulto, como lo estás haciendo conmigo, a hablar con un niño. Y en el fondo es bien importante de cómo uno aborda las preguntas del abuso. Porque si tú a un menor de menos de 5 años le preguntas, ¿te tocó tu tío José?, el menor te va a preguntar directamente lo que te estás preguntando, ¿verdad? Pero tú tienes que abordar el tema con preguntas amplias, dejar que el menor te cuente. Y eso es algo que hay que practicarlo y hay que saber hacerlo. ¿Esas preguntas amplias son para no dirigir la respuesta de los niños? Exactamente. Porque en el caso de un abuso sexual, y me gustaría saber cuál es su visión, siempre se dice que un niño no es capaz de inventar un testimonio respecto a una agresión sexual porque no está dentro de su conocimiento, lo que implica un acto de connotación sexual. Por lo tanto, difícilmente lo va a poder crear, imaginar, inventar frente a un proceso. Eso es así, ¿no? Eso es así. Es decir, un niño cuando está describiendo un acto sexual, siempre se debiera derivar de eso, que el niño ha sido víctima de ese abuso. Exacto. Y los detalles que el niño pueda relatar va a depender, digamos, de la edad del niño. O sea, yo no puedo esperar que un menor de 3 años sea capaz de relatar muchos detalles específicos del abuso comparado con un menor de 10 años o un adolescente, porque el marco de referencia es distinto.
¿Qué tanto puede influir en eso además la influencia de los papás o de la persona a cargo o de quien quizás está impulsando ese mismo proceso legal? Y lo pregunto porque hemos visto casos donde hay una acusación, por ejemplo, en contra del papá y los testimonios de la defensa de ese hombre es que la madre ha sido quien ha dirigido las respuestas, que ha creado esa realidad en los niños cuando no ha existido. ¿Eso es factible? ¿Es posible que eso ocurra? Existen casos, yo diría la minoría, donde hay casos en cuanto a problemas de custodia, donde en el fondo los padres usan al menor como un objeto de, digamos, de herir al otro, ¿verdad? Y entonces pueden entrar en este círculo vicioso de, en el fondo, inventarle cosas o decirle, tu papá te tocó, tu papá te golpeó. Pero cuando existen casos de abuso sexual, por eso es tan importante de que desde el principio esto vaya como, empiece como una forma transparente. Si el menor es entrevistado inmediatamente por alguien que está entrenado, la posibilidad de que diga, mi mamá me dijo que mi papá me tocó, son altas, comparado de que si lo interroga la mamá, el papá, el policía, la trabajadora social y múltiples personas, porque el menor va a ir cambiando la versión del relato. Eso quería preguntar, el niño se va confundiendo y cuando a veces se ha dicho, no, el niño entró en contradicciones o al principio dijo una cosa y ahora dice otra, así que su testimonio quizás ya no es válido, tiene que ver justamente con eso, con el procedimiento que se ha llevado y por eso que es tan importante que haya una sola declaración inicial de la manera lo más profesional y completa posible para que después no sea necesario también estar diciendo quizás nos faltó este elemento, habría que volver a preguntarle al niño respecto a aquello, ¿no? Exacto. Ahora, es cierto y hay que entender que el proceso del abuso sexual es tan complejo y a veces mucha gente, inclusive si tú haces el protocolo establecido de entrevistarlo inicialmente, si el menor no está listo para relatar o está tan traumatizado, la divulgación inicial va a ser muy pequeña, pero a medida que empieza el proceso de reparación y el menor se siente ya protegido, es posible que siga, digamos, divulgando más información. Y no es que él esté inventando o esté mintiendo, sino es que es parte de cómo el menor relata el abuso. ¿Esa protección tiene que ver también con el entorno físico donde se realiza esta declaración? Es muy importante. En Estados Unidos, particularmente en la clínica donde nosotros estamos, tiene que ser en un lugar donde el menor se sienta que es un lugar, digamos, donde está protegido. Tratamos de que las entrevistas no sean ni en la oficina de la policía, ni en la oficina de Child Protective Services, que es protección de menores, porque en la mente del menor, si va a la policía es porque él está en problemas. Por lo tanto, no va a querer contar lo que le pasó. Es muy importante el lugar donde se realice y toda la preparación inicial que se hace para llevar al menor ahí. Que haya un ambiente ahí acogedor y de confianza para un niño que ya ha sido lamentablemente vulnerado. Doctora Vivanco, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24. Muchas gracias. Que esté muy bien, buenos días. Buenos días.